Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Hebreos capítulo 8, verso 14 en adelante, donde nos dice el apóstol San Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Nuestro tema es la redención del alma y la redención del cuerpo, o sea, la redención del alma y del cuerpo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Al leer estas escrituras, recordamos las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, las palabras de la Biblia que nos dicen: eso fue cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, capítulo 19, verso 9 al 10, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si la Escritura nos habla de salvar lo que se había perdido, y Cristo es el Salvador de lo que se había perdido, encontramos que el ser humano viene a este planeta Tierra, su alma viene a este planeta Tierra, en donde tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, porque el ser humano es físicamente es cuerpo, interiormente tiene un espíritu, por lo tanto el ser humano es alma
espíritu y cuerpo. Lo más importante del ser humano es su alma. Por eso Jesús en San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante nos dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Por qué? Porque lo más importante del ser humano es su alma. El ser humano, al nacer en la tierra, ha obtenido un cuerpo temporal y un espíritu del mundo, o sea, de la quinta dimensión, porque ha nacido en medio de una raza caída, la cual cayó allá en el jardín del Edén cuando cayó Adán y Eva. Por lo tanto, toda persona que nace en esta tierra nace por medio de la unión de un hombre y de una mujer, y por consiguiente nace como un descendiente de Adán y Eva, y por consiguiente está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, verso 23. Dice San Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6 de Romanos, verso 23, dice San Pablo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, por causa del pecado en el huerto del Edén, el ser humano es mortal, corruptible y temporal. Por eso se nace en esta tierra, se crece, luego se envejece y se muere la persona. Y pensamos: ¿por qué tan poco tiempo tenemos aquí en la tierra? Porque este es un tiempo que Dios nos ha dado para confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Y si la persona pasa por esta dimensión terrenal en un cuerpo de carne, necesita saber el motivo de su existencia aquí, para que haga contacto con Cristo, la vida eterna, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde la persona puede obtener vida eterna. Ahí es donde la persona puede obtener la redención de su alma, y para el día postrero en adición la redención del cuerpo, en donde el ser humano llegará a la perfección y será a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Y todo esto es por medio de Cristo. Por lo tanto, hay que estar en Cristo, que es el que hace esa obra. San Pablo dijo que como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea, la imagen de Jesucristo, el segundo Adán. Jesucristo es el segundo Adán. Por medio del primer Adán obtenemos aquí una estadía temporal con todos los problemas que conlleva el pecado en el huerto del Edén. Todas las consecuencias las tenemos de siglo en siglo manifestadas aquí en la tierra. Ahora Dios nos ha permitido venir a esta dimensión para ser tentados, pasar por esta etapa terrenal, lo cual es una experiencia única. Pasar por
este valle de sombra y de muerte, este valle de lágrimas donde sufrimos, pero el Salmo 23 nos fortalece con esas palabras cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora vean, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y esto aquí en la tierra, en esta dimensión terrenal, es un valle de sombra y de muerte por el cual nosotros pasamos. Pero aquí en este salmo dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Cristo, siendo el buen pastor, conforme a San Juan capítulo 10, verso 1 al 16, llama y junta a todas sus ovejas, que son todas esas almas de Dios, que son enviadas a esta tierra para vivir en estos cuerpos terrenales por una temporada. Pero en este lapso de tiempo de nuestra vida terrenal, Él nos llama y nos junta y nos reúne en su redil, nos coloca en su redil. Como dice en San Juan capítulo 10, versos 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, donde Cristo junta, reúne todas sus ovejas de etapa en etapa, a través de las diferentes etapas por las cuales pasa la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, en este programa de redención de Jesucristo, encontramos que hay muchos misterios, pero Cristo dijo: a vosotros es dado, es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Aunque hay muchos misterios en el reino de los cielos, los colocamos todos en el misterio del reino de los cielos. Y a nosotros ha sido concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, esos misterios están prometidos para ser dados a conocer a todos nosotros. Estamos por esta etapa terrenal en un valle de sombra de muerte. Pero miren, en San Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante, Cristo está cumpliendo en su primera venida, en su ministerio, algo muy importante para los que estaban en valle de sombra y de muerte. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz
les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vean cómo esta profecía que estaba en Isaías es cumplida bajo el ministerio de Jesús en medio del pueblo hebreo en Zabulón y Neftalí, territorios en los cuales Jesús caminó, porque Jesús vivió en Nazaret, un lugar, una ciudad que está cerca del mar de Galilea, territorio en donde el pueblo estaba en tinieblas y en sombra de muerte. Esta fue la profecía de Isaías, capítulo 9, verso 1 en adelante, donde dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora, cuando Cristo está en medio del pueblo hebreo, en ese territorio predicando la luz, que es Cristo, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo, resplandeció en el alma de aquellas personas que lo escucharon. A medida que Él predicaba y cumplía la obra del que lo envió, la luz, Cristo, estaba resplandeciendo y estaba abriendo el corazón y el entendimiento de las personas. Y encontramos que cuando la luz resplandece en las tinieblas, porque la luz en las tinieblas resplandece, alumbra el alma de todo hijo e hija de Dios, de toda persona que está en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esa alma de la persona, esa alma persona, despierta la luz de Dios Cristo. Es dada a vida eterna, como una semilla que usted espera despertar a vida, y usted ve que nace y se forma un árbol o de lo que sea, y sigue creciendo para luego hacer fruto de a clase de semilla que es. Y ahora, la simiente de Dios en los hijos es de Dios. La simiente de Dios es alma de la persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estas almas son semilla, simiente de Dios. Cuando usted puede ver una persona o puede ver animales, usted puede decir de las personas: estos niños son simiente de fulano, son hijos. O así también puede decir de los animales y de las plantas, de los árboles también. Este simiente, semilla, por ejemplo, de aguacate, que conocemos mucho. ¿Por qué? Porque viene ¿de qué? De un árbol de aguacate. Y ahora todo aquel que viene de Dios es simiente de Dios. Su alma viene de Dios. Esta es la semilla de Dios. Eso es lo más importante que usted tiene. Ahora, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y todos se encuentran perdidos, vino Cristo, el Hijo del Hombre, para salvar lo que se había perdido.
salvar lo que se había perdido, redimir lo que se había perdido, volverlo a Dios. Y Cristo lo lleva a cabo en su programa de redención. Por eso tuvo que venir. Si Él no viene a la tierra en su primera venida, todas esas almas de Dios que estaban perdidas continuarían perdidas. Ahora miren, San Juan capítulo 13, verso 13 en adelante dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no se pierde, su alma no se perderá, sino que vivirá por toda la eternidad, porque obtiene vida eterna de parte de Cristo. Nuestra vida, la vida eterna, está escondida ¿en quién? En Cristo. Pero el que no cree ya es condenado. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que rechaza la oportunidad de salvación ha rechazado la vida eterna. Por lo tanto, su alma se perderá. O sea que no volverá a existir para toda la eternidad. Esa persona muere en la tierra, pero después será resucitada para ir al juicio final y será condenada y echada en el lago de fuego, donde dejará de existir porque será quemado en cuerpo, espíritu y alma también. Cristo dijo: toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada y echada al fuego. San Mateo capítulo 15, verso 13. Y ahora continuamos en San Juan capítulo 3, pasamos al verso 18. El que en él cree, o sea, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora podemos ver que el que no cree es condenado, ya es condenado. Pero el que cree no es condenado. Ahora muchas personas pueden decir: sí, yo creo en Dios. Yo no voy a ninguna iglesia, tengo mucho trabajo, pero yo creo en Dios. Miren, es un programa de redención, el programa de Cristo para la salvación del ser humano. Y la persona tiene que entrar a ese programa. No es cosa de decir con su boca: yo creo en Dios. La Escritura dice que aún los demonios creen y tiemblan. Así es que es cosa de entrar al programa de redención de Jesucristo. Y miren cómo entramos. Por eso se predica el Evangelio. En el Marcos capítulo 16, versos 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es asunto de creer o de no creer. Y si cree, entonces cree y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso ustedes se encuentran que cuando San Pedro y también San Pablo predicaban,
los que creían eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre del Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así cumplían ellos el mandato de Cristo, predicando y bautizando a los que recibían a Cristo como su Salvador. Y así obtenían la salvación para sus almas, con la promesa que en el día postrero Cristo resucitará a todos los creyentes en Él que han muerto físicamente. Y a los que estarán vivos cuando los muertos en Cristo resucitan, los transformará. Y entonces todos seremos personas con cuerpos glorificados igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, o sea, con cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados. Mientras tanto, tenemos este cuerpo mortal, corruptible y temporal. San Pablo hablándonos de este cuerpo que tenemos y del cuerpo que hemos de recibir en 1 de Corintios capítulo 15 nos dice: versos 42 en adelante del capítulo 15 de 1 de Corintios, dice: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tenemos testimonio en la Escritura de que hay tres clases de cuerpo. El cuerpo espiritual de los ángeles, que es también el cuerpo espiritual o teofánico de Cristo, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, y es el cuerpo teofánico también de cada creyente nacido de nuevo. Cuando nace de nuevo, obtiene un cuerpo nuevo espiritual, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y para el día postrero obtendremos en adición un cuerpo físico y glorificado. Por lo tanto, hay un cuerpo llamado teofánico, que es la clase de cuerpo de los ángeles, lo cual es la clase de cuerpo de nuestro espíritu que hemos recibido de parte de Cristo. Ese cuerpo teofánico que hemos obtenido al nacer de nuevo. Toda persona sabe que si hay un nacimiento, tiene que un cuerpo haber nacido. Por lo tanto, en el nuevo nacimiento obtenemos el cuerpo teofánico espiritual de la sexta dimensión, porque cuando nacimos a través de nuestros padres terrenales, el cuerpo espiritual que recibimos, el espíritu que recibimos fue del mundo. Esa clase de espíritu inclina al ser humano hacia el mal, porque es un espíritu del mundo, de la quinta dimensión. Es un espíritu del reino de las tinieblas. Y se obtiene en adición un cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, del mundo también. Por tanto, es temporal. Y ahora, la promesa es que vamos a recibir de parte de Cristo un cuerpo físico, inmortal y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Como también hemos obtenido un espíritu, cuerpo teofánico, igual al cuerpo teofánico de Jesucristo. Ahora, como tenemos leyendo, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente,
El postrer Adán es espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El ser humano al nacer en esta tierra recibe un cuerpo animal. Pero cuando Cristo resucita a los creyentes en el que han partido y nos transforma a nosotros los que vivimos, el cuerpo que tendremos será celestial, un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en ese cuerpo glorificado todo será bendición. Ya no tendremos los problemas que tenemos en esta tierra, en estos cuerpos mortales y temporales. Ese cuerpo nuevo, al recibirlo, eso es la redención del cuerpo. Esa es la adopción para cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora la redención del alma. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, su alma ha sido salvada. Se ha materializado en la persona la salvación de Cristo, que por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él ganó para todos nosotros. Y vean ustedes, la redención tiene la primera parte, que tiene que ver con la persona en su interior. Es un cambio interior, el cual luego se refleja en su vida física personal, pero su cuerpo físico sigue siendo el mismo cuerpo, pero en su interior ha obtenido un cambio, ha habido una transformación, y un cuerpo nuevo, interior, espiritual, ha sido obtenido por esa persona. Por lo tanto, la persona ha sido libertada del imperio de las tinieblas, del imperio del maligno, que es el diablo. Y miren lo que San Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, donde dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado del reino de las tinieblas. Así como Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, lo libertó del imperio del faraón. El faraón representa al diablo y su imperio representa el reino o imperio del diablo. Y ahora vean cómo Dios está reflejando en esa liberación que llevó a cabo con el pueblo hebreo, está reflejando la liberación que Él llevará a cabo con todas las almas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. La liberación de todos los hijos e hijas de Dios. La liberación del Israel celestial, porque hay un Israel terrenal, que es el pueblo hebreo, y hay un Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Dios libertó al Israel terrenal de la esclavitud en Egipto, del reino o imperio del faraón, Cristo ha libertado a todos los miembros del Israel celestial. Los ha libertado del reino de las tinieblas del diablo. Y ahora nos ha colocado, ¿dónde? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Jesucristo. Y ahora, vean ustedes, hemos sido colocados con un cuerpo teofánico, un cuerpo espiritual nuevo, ¿dónde? En el reino de Jesucristo. Por eso
Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo, la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha nacido ¿dónde? En el reino de Jesucristo. Ha nacido en la iglesia del Señor Jesucristo y es un miembro del cuerpo místico de Cristo. Nadie puede decir, yo me voy a unir a la iglesia del Señor Jesucristo. No, el que desea ser parte de la iglesia de Jesucristo tiene que nacer en la iglesia de Jesucristo. Es por medio del nuevo nacimiento que la persona viene a ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como cada uno de ustedes vino a ser miembro de la familia a la cual pertenece, vino a ser miembro de esa familia de su padre y su madre. ¿Por qué? Porque nació a través de ellos. Y para ser miembro de la familia de Dios hay que nacer en la familia de Dios. Y ahora, ese es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, todo esto es obra de Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, para la redención del alma y del cuerpo de cada uno de nosotros. Ahora Cristo dijo, el que oye mi palabra y crea la que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y algunas personas pueden decir, pero vean ustedes, tantos millones de seres humanos que han creído en Cristo y se han muerto, no tuvieron vida eterna. Es que en la parte física el cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo hasta que Cristo nos dé el nuevo cuerpo. Pero interiormente, con el nuevo nacimiento, hemos obtenido el cuerpo teofánico eterno, cuerpo angelical eterno. Por lo tanto, tenemos vida eterna. Nuestra alma ha sido redimida y ya tiene un cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión. Por lo tanto, si el creyente en Cristo nacido de nuevo muere, no tiene ningún problema. Sigue viviendo en el cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Sigue viviendo en la sexta dimensión, que es el paraíso, hasta que Cristo resucite a los creyentes en él y nos transforme a nosotros los que vivimos. En la sexta dimensión están todos los creyentes de las edades pasadas. Así como estamos aquí reunidos, pues allá también ellos están reunidos. Hablan, glorifican a Dios, pero ni trabajan, ni comen, ni duermen, porque el mismo Cristo dijo que el Espíritu no tiene ni carne, ni tiene huesos. Por lo tanto, ellos allí ni comen, ni trabajan, ni duermen. Ellos están reposando, descansando de los trabajos terrenales, porque allí ellos están en el paraíso. Pero ellos glorifican a Dios y ellos se conocen y ellos están todos jovencitos en ese cuerpo teofánico, porque ellos han recibido un cuerpo eterno, un cuerpo espiritual eterno para vivir con ese cuerpo espiritual eterno. Ese es el espíritu de los creyentes nacidos de nuevo. Y para el día posterior la promesa es que los que han partido serán resucitados en cuerpos eternos y entonces tendrán vida eterna física también. Y los que estamos vivos seremos transformados. Y entonces seremos personas iguales a Jesucristo, nuestro Salvador, con cuerpos glorificados. Y entonces lo veremos a Él. Mientras tanto, no lo podemos ver a Él en su cuerpo glorificado. Él está en la casa de nuestro Padre Celestial, en el trono del Padre, haciendo intercesión por todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, hasta que entre hasta el último de los que tienen sus nombres escritos
allí. Y veamos lo que dice para este tiempo final. Dice: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que tendremos imagen y semejanza de Jesucristo, el hombre celestial. Tendremos todos cuerpos teofánicos angelicales y cuerpos físicos glorificados. Hay cuerpo espiritual, hay cuerpo de carne y cuerpo glorificado. Y ahora, el cuerpo de carne es temporal. El espíritu del mundo, o cuerpo espiritual que recibimos al nacer, es temporal. Pero el cuerpo angelical que Cristo nos da es eterno. Y el cuerpo físico glorificado es eterno también. Y así seremos alma, espíritu teofánico angelical y cuerpo glorificado. Y así seremos todos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. La imagen de Dios es Cristo, el ángel del pacto. La semejanza de Dios es Jesús, el hombre, aquel hombre llamado Jesús en la tierra de Israel. La semejanza física y visible de Dios en medio de los seres humanos, vean ustedes, es Jesús. Y ahora, para este tiempo final, para el tiempo final, Cristo ha prometido para el día posterior, que es el séptimo milenio, pero no sabemos en qué año del séptimo milenio. Cristo ha prometido resucitar a los creyentes en el compartir. Él dijo: y yo le resucitaré en el día posterior. Eso está repetido 4 veces en el capítulo 6, versos 39 al 58 del Evangelio según San Juan. Ahora continuemos aquí. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto es el verso 49 de Primera de Corintios, capítulo 15. Y continuamos con el verso 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que no podemos heredar el reino de Dios con cuerpos mortales y corruptibles. Tiene que ser con el cuerpo eterno y glorificado que hemos de recibir. Cuando lo tengamos, entonces heredaremos el glorioso reino de Dios que será establecido en este planeta Tierra, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaremos como coherederos de Cristo en ese glorioso reino milenial, en el cual Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo de David, que gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y con él nosotros reinaremos como reyes y sacerdotes. Ahora, en todo esto hay un misterio. San Pablo dijo: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultados en incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ya desaparecerá de la vida nuestra la muerte, porque en el nuevo cuerpo no habrá muerte física para nosotros. Es sorbida con victoria. Y todo esto dice que será a la final trompeta. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ojos representa, en términos proféticos, profetas. Hemos cedido los 7 iglesias mensajeros, los 7 ojos de Jehová que recorren en toda la tierra, los cuales son
los 7 espíritus de Dios, o 7 ángeles mensajeros, los cuales son también las 7 lámparas que están delante del Dios de la tierra, delante del trono de Dios. De Apocalipsis capítulo 4. Con esas 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, enviando sus 7 ángeles mensajeros, se materializó en la tierra las 7 lámparas de fuego que están delante del trono. Dice, y del trono, capítulo 4, verso 5 de Apocalipsis, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, dice, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Y ahora encontramos que todo esto se ha cumplido durante las 7 etapas o edades de la iglesia, y se ha cumplido en términos proféticos, para que puedan comprender bien, por cuanto os representa profetas, mensajeros. Estos 7 ángeles mensajeros han estado en la tierra, uno en cada edad, y ha sido en la tierra un abrir y cerrar de ojos. Ya vinieron y murieron. Eso es abrir y cerrar. Abrir es venir a vida aquí, y cerrar es morir. Y ahora esto nos muestra que será en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. La final trompeta es esa gran voz de trompeta con la cual Cristo envía a sus ángeles. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y él llamará y juntará sus escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Pero antes tiene que llamar y juntar los escogidos de su iglesia del día posterior entre los gentiles. Siempre al cuerpo místico de Cristo han entrado gentiles la mayor parte, pero de vez en cuando han entrado hebreos. En el comienzo la iglesia fue de hebreos, nació la iglesia del Señor Jesucristo con hebreos, pero luego entraron los gentiles. Dios se tornó luego a los gentiles. Al final de la iglesia, cuando se completa el número de los escogidos de la iglesia, luego Dios se tornará al pueblo hebreo, y entonces llamará a los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que están en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, y Apocalipsis capítulo 14. Y esto será por medio del ángel que viene con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, o sea, para el día en que vamos a ser transformados y vamos a tener el cuerpo eterno. Y ahora este ángel viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo para llevar y juntar 144,000
Hebreos. Ese es el ángel que viene con el llamado final, con la trompeta final, con la voz de Cristo hablando por última vez a la raza humana antes de que Dios envíe su juicio divino y luego entra el juicio divino. En Apocalipsis capítulo 14, 11, verso 15 en adelante dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han de ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Viene un momento en donde a la final trompeta, esa séptima trompeta, cuando termine de dar su sonido, su anuncio, su mensaje, entonces viene el momento para los reinos de este mundo ser dados a Cristo. Y Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre el planeta Tierra completamente. Y esto es en la séptima trompeta, que es la trompeta final. Y ahora, bajo esta séptima trompeta, está el llamado para los 144,000 hebreos. Y ahora, veamos lo que dijo el reverendo William Branham cuando habló de esa séptima trompeta o trompeta final. Porque es muy importante lo que él dijo con relación a esta trompeta. En la página 128 y 129 del libro de citas dice el reverendo William Branham: 128, párrafo 1143. Este libro de citas contiene extractos de diferentes mensajes del reverendo William Branham. Dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. El séptimo sello para la iglesia del sello de Cristo es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y esto que es para la iglesia del sello de Cristo bajo el séptimo sello es lo mismo que la séptima trompeta para el pueblo hebreo. Así es como Cristo se revelará al pueblo hebreo. Luego en la página 129, párrafo 1150, dice el reverendo William Branham: ahora tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. Y ahora, a la iglesia del sello de Cristo es dado a conocer el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Y ahora veamos en la página 130 de este mismo libro de citas, párrafo 1174. Recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la secta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego, ¿qué pasará? Y nosotros los que vivimos seremos revolvados. Esto mismo también dice el reverendo William Branham en la página 149 del libro de citas, en párrafo 1333, que es un extracto del mensaje vergonzados de él. Dice: recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la secta acaba de sonar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primeramente, solo descansando hasta ese tiempo. Ellos están descansando hasta ese tiempo en que serán resultados, y nosotros estamos descansando en Cristo, vivos pero descansando en Cristo y sus promesas, hasta que Él nos transforme y reviva así nuestro cuerpo físico. La redención del cuerpo es cuando Él nos dé
el nuevo cuerpo cuando nos transforme y nos dé el nuevo cuerpo. Esa es la redención del cuerpo. Eso es también llamado la adopción. Y ahora hemos visto lo que es la redención del cuerpo y lo que es la redención del alma. Hemos visto que lo más importante que tenemos es nuestra alma. Es parte de Dios. Y el espíritu, el cuerpo teofánico que Él nos da, es parte de Dios también, del cuerpo teofánico de Dios. Y cuando Él nos dé el cuerpo glorificado, ese cuerpo es parte del cuerpo de Jesucristo. Él es el que nos dará un cuerpo glorificado. Y Él tiene el poder para hacerlo. Él recibió del Padre la autoridad y la comisión para darnos vida eterna y hacernos iguales a Él. Hebreos capítulo 2 da testimonio de esta verdad cuando nos dice en el capítulo 12, verso 9 en adelante, dice San Pablo: pero vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Porque convenía aquel por cuya razón o por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vean, Cristo es el que habrá de llevar muchos hijos ¿a dónde? A la gloria, para ser personas con cuerpos glorificados, y la gloria de la cual fue destituida el ser humano con su caída, sea restaurada a los hijos e hijas de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Jesucristo viene para llevar muchos hijos a la gloria de Dios, de la cual fue destituida el ser humano. Él es el único que puede redimir al ser humano, redimir su alma y redimir su cuerpo. Y por eso Él tiene un programa, el programa de redención, para la redención del alma y del cuerpo del ser humano, para poder ser adoptados como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Por eso es tan importante para todo ser humano recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en su nombre y recibir su Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento. Porque dijo Cristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que era nacer por medio de su madre de nuevo, pero Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Se requiere nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para entrar al reino de Dios, entrar al cuerpo místico de Cristo, obteniendo un cuerpo teofánico, espíritu teofánico de la sexta dimensión, y para en el día postrero recibir en adición el cuerpo físico eterno, inmortal y glorificado, y así tener completa redención, o sea, total redención, la del alma y la del cuerpo también. Y eso es una doble porción: la redención del alma y la redención del cuerpo físico. Estamos esperando la redención del cuerpo, nuestra transformación, y eso es la adopción física como hijos e hijas de Dios. Y ya tenemos el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo,
Ya tenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, del espíritu de adopción, y ahora nos falta el cuerpo de la adopción, el cuerpo físico de adopción, que es el cuerpo glorificado que Él ha prometido. ¿Para quiénes? Para cada uno de ustedes. ¿Y para quién más? Para mí también. Por lo tanto, estamos con paciencia esperando el cuerpo glorificado, la redención física, la redención del cuerpo, como hemos obtenido la redención del alma en nuestro interior. Obtendremos la redención del cuerpo porque Cristo lo ha prometido. Con la primera venida de Cristo, al llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario y resucitar y ascender al cielo y ser predicado el Evangelio de la gracia, las personas obtienen la revelación para recibir la redención del alma y recibir el perdón de sus pecados y ser bautizados en el nombre del Señor Cristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y así obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y con la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo, recibimos la fe para ser transformados y obtener el cuerpo glorificado e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero del cielo y obtener entonces y tener entonces la plena redención, la redención del alma y la redención del cuerpo, la redención del alma y del cuerpo. Ha sido para mí una bendición grande. Estaré con ustedes en esta noche dándoles testimonio de la redención del alma y del cuerpo. Y esa es una obra ¿de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Ninguna otra persona puede llevar a cabo la redención del alma y del cuerpo del ser humano. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Redentor, sean sobre todos ustedes. Y así como Él ha redimido nuestra alma, redima también nuestro cuerpo físico pronto, porque el tiempo se nos está acabando en esta tierra y no podemos continuar aquí en estos cuerpos por 100 años, porque la vida es corta en estos cuerpos mortales. Necesitamos un nuevo cuerpo para seguir viviendo físicamente, y ese cuerpo tú lo has prometido, Jesucristo. Este es el cuerpo glorificado para vivir por toda la eternidad en un cuerpo glorificado igual a tu cuerpo glorificado. Por lo tanto, Señor Jesucristo, completa pronto tu cuerpo místico de creyentes y levántate del trono, toma el título de propiedad y ábrelo en el cielo y proclama, reclama toda tu herencia, toda tu iglesia, todos tus hijos, y resucita a los creyentes en ti que han partido en edades pasadas, los cuales nacieron de nuevo, y transfórmanos a nosotros los que vivimos, y así se cumpla en nosotros la redención del cuerpo, redención que solamente tú puedes realizar. Te pedimos que la realice en nosotros y en los que han partido también, creyentes en ti, nacidos de nuevo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de internet o de otros medios de comunicación. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión, y ya nos estaremos viendo el domingo en la mañana con toda la congregación y todos los demás hermanos de otras ciudades y todos los amigos que estarán allí presentes, los cuales todos están invitados. Bueno, mientras escuchamos el cántico, si lo tenemos, que nos habla de Jesucristo, nuestro Redentor, el Redentor de nuestra alma y el Redentor de nuestro cuerpo, el cual redimirá también nuestro cuerpo. Todos cantemos mientras pasa el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Cantemos acerca
del hombre que nos transformó. Nos transformó interiormente y nos transformará físicamente también, porque esa es la obra de la redención del alma y del cuerpo. Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios por este mensaje tan sencillo pero tan precioso.